Entró a limpiar, halló un bebé abandonado. Y al acunarlo como suyo, cambió su destino para siempre. Valentina Ríos se ajusta el delantal antes de cruzar el umbral de la imponente mansión. Al otro lado de la gran puerta de madera hay pasillos forrados de mármol y cortinas que rozan el suelo, pero para ella son un escenario desconocido. Sus manos, ásperas por el jabón y el trapeador, tiemblan levemente al sostener el balde. Sin embargo, en sus ojos azules brilla una determinación férrea. Este trabajo es la única esperanza para reunir el dinero que necesita y abrir su propio taller de costura. Hace apenas unas horas, Valentina dejó atrás las paredes grises del orfanato donde creció. Recordó el eco de sus pasos sobre el suelo frío, las canciones de cuna que nunca duraban y las manos silenciosas de las monjas que nunca la abrazaron de verdad. Ahora, la luz del sol que se filtra por los vitrales parece prometerle algo distinto, la oportunidad de renacer. Mientras tanto, en uno de los salones, el mayordomo recorre las estancias revisando cada lámpara de cristal. Sin verla, murmura con voz grave. ¿Ya llegaron las herramientas de limpieza? Un joven asistente responde. Sí, señor. Todo está en orden. La señorita encargada llegará en 5 minutos. Valentina entra al gran salón, su mirada recorre muebles tallados y alfombras orientales. Al rozar el polvo, descubre pequeños rastros de abandono, una silla descuadrada, una mesa con huellas de café seco. Su pulso se acelera al pensar cuánto tiempo habrá pasado desde el último cuidado real. Sin pensarlo, recoge un cojín mal colocado, alisa una muñeca de porcelana en una repisa y, con un suspiro, se dice a sí misma. Esto no puede quedar así. Su paso es silencioso, pero su presencia ya está cambiando el aire. Cada vez que aspira el piso, deja un poco de ella, un reflejo de ternura y orden que contrasta con la frialdad del lugar. Valentina enciende una vela perfumada, observa cómo la llama dibuja sombras danzantes y siente una punzada de alivio. Nunca había tenido la posibilidad de encender una vela en una habitación tan amplia. Al doblar un corredor, se detiene frente a una puerta entreabierta. Del otro lado escucha un leve sollozo, distinto al eco de los maniquíes de la sala de costura. Ese sonido parece humano, urgente. Valentina aprieta la empuñadura de la escoba, como si necesitara un bastón para sostener su valor, y susurra sin querer, casi para sí misma. ¿Quién estará llorando a estas horas? Un segundo de duda la tienta a retroceder, pero sus recuerdos del orfanato la impulsan hacia adelante. En el fondo, una voz interior la insta a no permitir que otro inocente sufra el abandono. Con pasos suaves y cautelosos, se acerca a la puerta, sintiendo el peso de su propia soledad mezclarse con la curiosidad. Justo en ese instante, antes de abrir completamente, Valentina siente como su corazón late con fuerza. Algo en ese llanto le promete que su vida está a punto de cambiar. Pero también le advierte que todo será distinto a partir de ahora. Al cruzar la puerta del dormitorio principal, Valentina se detuvo en seco. Lo que había imaginado como un día más de limpieza se transformó en un escenario que nunca habría anticipado. Un llanto desconsolado, frío y demandante, llenaba el aire. El tapete que debía aspirar quedó olvidado a sus pies mientras el sonido la guiaba hacia la cuna. La madera noble estaba impecable, el colchón cubierto por sábanas bordadas. Sin embargo, en aquel lecho inmaculado, un bebé tembloroso y con el rostro rojo por el llanto luchaba por expulsar todo su miedo. Con el corazón oprimido, Valentina se arrodilló frente a la cuna. El llanto retumbaba contra los muros dorados y ella notó cómo cada sollozo parecía arrancar el silencio del lugar. Aquel llanto no era meramente el de un niño llorón, era la voz de un ser que reclamaba atención, amor y consuelo. Sus labios temblaron al susurrar. SHH, tranquilo, pequeño. Estoy aquí. El contraste era tan intenso que por un instante dudó, lo tocaría y rompería ese misterio, o permitiría que el llanto le desgarrara el alma. Su instinto se impuso. Con delicadeza, apoyó un pie en el borde de la cuna, se inclinó y posó una mano temblorosa en la espalda del bebé. Al primer contacto, el llanto se intensificó, como si protestara por ser arrancado de aquel lecho que ya empezaba a considerar refugio. Valentina respiró hondo y, con voz suave, balbuceó una nana improvisada. Duérmete, mi amor, que la luna te arrulle.
Sin perder tiempo, alzó al bebé con cuidado. El olor a pólvora de perfume caro y a madera pulida dio paso a un aroma dulce, cálido, la fragancia de un recién nacido que anhela consuelo. El llanto se volvió temblor, las manos diminutas buscaron el cuello de su salvadora y la comisura de los labios tembló hasta convertirse en un suspiro. Valentina sintió un estremecimiento en el pecho, no sabía de dónde le nacía esa ternura súbita, tan intensa que casi la dejó sin aliento. ¡Oh, cielos!, exclamó, apoyando al bebé contra su pecho. ¿Quién te ha dejado aquí? El silencio respondió. El eco de su propia voz rebotó entre los ventanales y las cortinas. No había rastro de la niñera oficial, ni de nadie que pudiera explicar aquella ausencia. Valentina se incorporó con el bebé en brazos y recorrió la estancia con la mirada, buscando pistas, un babero desechado, un pañal en el suelo, el sonido de un reloj detenido. Pero solo encontró la mirada plástica de un retrato familiar y el vacío que se alargaba en cada esquina. El pequeño aferró su dedito y, al notar la calma de Valentina, su llanto fue aminorando hasta convertirse en un murmullo. Sus manitas juguetonas acariciaron la solapa del delantal y, por un segundo, pareció sonreír. Valentina, conmovida, rozó su mejilla contra la de él y pronunció: «No temas, aquí estaré contigo». La conexión que nació en ese instante trascendió lo físico, no era solo un bebé amamantado del aire, era un alma frágil que hallaba refugio en otra igualmente herida por la vida. La habitación, antes gélida, cobró un latido propio. Los juguetes de porcelana parecieron inclinar la cabeza, las almohadas respiraron y las cortinas danzaron con un viento imaginario. Valentina alzó la vista hacia la ventana, la luz del atardecer filtraba rayos anaranjados, pintando el rostro del bebé con un halo dorado. La visión le recorrió el esqueleto y la certeza de que algo extraordinario acababa de suceder la invadió. Aún sin comprender del todo la razón, supo que aquel encuentro no era casual. Cada respiración compartida tejía un lazo nuevo, tan poderoso que ni ella misma podría romper. Con cuidado, avanzó hacia el centro de la habitación, ajustando al bebé contra su hombro. En el silencio que siguió al último sollozo, Valentina sintió la mirada de algo más allá de las paredes, un presente imposible de ignorar. Y mientras cerraba la puerta tras de sí, el eco de aquel primer abrazo resonaba en su mente como una promesa de destino. Valentina apenas logró acomodar al bebé contra su pecho cuando la pesada puerta del dormitorio chirrió al abrirse. Un hombre alto, de porte impecable, detuvo su paso en seco al verla. León Montenegro, con el traje oscuro impecable y la corbata apenas desanudada, sostuvo el pomo de la puerta con la mano temblorosa. Sus ojos azules, siempre tan fríos como el acero, buscaron a su pequeño con desesperación y, al encontrarlo en brazos de aquella desconocida, su mandíbula se tensó como si quisiera retener una tormenta interior. ¿Qué está pasando aquí?». Su voz vibró entre la sorpresa y el desconcierto. Valentina sintió como el latido en su sien parecía marcar el silencio. Sin levantar la vista, continuó meciendo al bebé con suavidad y respondió con voz queda: «Encontré a su hijo llorando en la cuna, señor». No había nadie. Dejó una pausa, midiendo cada palabra mientras alzaba la mirada para enfrentar los ojos de León. Aquello le dio valor suficiente para añadir: «Lo calmé con una canción que aprendí en el orfanato». Un murmullo suave salió de los labios de León cuando se acercó sin quitar la vista de su hijo. Cada paso suyo resonó en el suelo de madera pulida, y Valentina notó el temblor en su traje, no era un hombre acostumbrado a perder el control. Sin embargo, en lugar de gritar o pedir explicaciones, se limitó a observar. Esa mezcla de asombro y vulnerabilidad cambió el ambiente, la mansión, siempre imponente, por primera vez se sintió pequeña ante la inmensidad de una emoción inesperada. El bebé, sintiendo la presencia de su padre, alzó la manita y tocó la corbata. León dejó escapar un suspiro profundo, y al instante, con un gesto casi instintivo, acarició la mejilla del niño. Entonces, algo crujió en su interior. Pisadas de dolor y culpa recorrieron su espalda, un adiós no pronunciado a la esposa fallecida lo envolvió en una bruma de remordimiento. «Él nunca», murmuró, con la garganta ahogada, «duerme así». Valentina observó ese momento con respeto, apartando un mechón de cabello de su frente.
En su mirada había compasión, no desafío. Comprendió que aquel hombre vivía atrapado en un luto que no había permitido sanar. Con voz suave añadió: quizás necesita escuchar algo familiar para sentirse seguro. León ladeó la cabeza, evaluando cada sonido, cada emoción que emanaba de ella. Lentamente se aproximó y, con un gesto que nadie más en esa casa se habría atrevido, le pidió: ¿podría enseñarme esa canción? El leve temblor en sus palabras desgarró una barrera invisible entre ambos. Valentina asintió, y en ese instante León apartó la vista del bebé, dejando escapar un atisbo de lo que era un hombre quebrado, dispuesto a descubrir algo nuevo. Se acomodó en el borde de la cama y, por primera vez, habló sin la coraza de magnate invencible. He escuchado tantas nanas incoloras que olvido incluso el sonido de mi propia voz cuando intento arrullarlo, dijo, con voz baja. Muéstrame cómo lo hiciste. Valentina inspiró hondo y comenzó a entonar con claridad. Duerme, mi niño, que la luna te cuida. Las primeras notas flotaron en la estancia, y el llanto del bebé se desvaneció, reemplazado por el suave murmullo de su canto. León cerró los ojos y dejó que la melodía le envolviera. En ese momento, la quinta esencia de su humanidad emergió, la ternura que creía haber enterrado para siempre se coló por cada rincón de su ser. Cuando Valentina terminó, el sol de la tarde se coló por la ventana, proyectando unas de luz sobre el rostro de León. Él miró a la joven con una mezcla de gratitud y algo más profundo, como si acabara de descubrir un territorio inexplorado en su propio corazón. Con suavidad, tomó la pequeña mano del bebé y la colocó sobre su pecho, invitando a Valentina a acercarse. Gracias, dijo, sin ornamentaciones. Nunca imaginé que alguien pudiera. Su voz se quiebra y no continúa. Ella asintió sin palabras, consciente del silencio que los envolvía. Ambos contemplaron al niño, testigo silencioso de aquella alianza inesperada. La tensión todavía vibraba en el aire, pero ya no era el choque entre desconocidos, era el inicio de un vínculo que desafiaba todo lo que León había conocido. Un leve crujido en el pasillo recordó a Valentina que el mundo exterior seguía avanzando. Sin apartarse del momento, comprendió que aquella mirada helada acababa de colapsar un universo de certezas y que, en su lugar, nacía algo nuevo. Con el corazón encogido y la respiración contenida, guardó silencio, dejando que León procesara lo que había visto y sentido. Y mientras el billonario permanecía inmóvil, cargado de emociones contradictorias, ambos supieron que nada volvería a ser igual. El aire aún vibraba con el eco de los pasos lejanos cuando León reunió el valor para hablar. La penumbra del dormitorio principal parecía abrazarlos, como si el espacio mismo supiera que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Con una mano apoyada en el respaldo de la cama y la otra sosteniendo el suéter del bebé, el magnate rompió el silencio. Valentina, necesito una solución, y creo que tú eres la indicada. Ella lo miró con cautela, el pequeño chupete colgando de su delantal, sin dar crédito a lo que escuchaba. Señor, comenzó, su voz temblando entre la sorpresa y la esperanza, no puedo quedarme mucho tiempo. Mi trabajo era solo por hoy. León deslizó un sobre la mesa de noche, lleno de contratos y cláusulas marcadas con tinta azul. El clic de la carpeta al abrirse resonó en la habitación, y Valentina percibió cómo cada segundo alargaba la tensión. Él abrió la primera página y leyó en voz baja. Una semana de cuidado exclusivo para mi hijo. Honorarios completos, transporte y alojamiento. Sus palabras flotaron como una brisa helada. El contrato no mencionaba sonrisas compartidas, ni paseos juntos, ni confidencias nocturnas. Sin embargo, esa propuesta formal ocultaba algo mucho más profundo, la necesidad de un vínculo humano que ni el dinero ni el poder podían comprar. ¿7 días? Valentina repasó el documento con suavidad. ¿Eso es todo? León asintió, sin atreverse a mirarla directamente. Solo 7 días. Quiero saber si eres realmente capaz de aportar algo que las niñeras anteriores no lograron. Ella frunció el ceño, sintiendo como una mezcla de duda y curiosidad la empapaba por dentro. Sabía que, al aceptar, entraría en un territorio desconocido, la intimidad de un padre herido y de un niño que ya la llamaba mamá en sueños.
Con respiración pausada, respondió. Señor Montenegro, aceptaré. Pero necesito garantías de que me permitirán trabajar sin interrupciones. Él extendió la mano para estrechar la suya y, al rozar su piel, Valentina sintió un escalofrío que no era de frío. Tienes mi palabra, dijo León. No habrá interferencias. El sonido del bolígrafo al firmar rompió la última resistencia. En ese instante, un lazo invisible empezó a formarse entre ambos, más allá de lo profesional. Mientras Valentina firmaba cada página, León retuvo la mirada en sus dedos, notando la suavidad de su piel y la determinación en sus movimientos. Bien, anunció él. A partir de mañana, a las 8 en punto, tu jornada comienza. Ella dobló el contrato y lo guardó en su bolsa, con el corazón latiendo a ritmo acelerado. Se puso de pie y cargó al bebé en su brazo izquierdo. Entonces nos vemos mañana, dijo con voz firme, pero su mirada delataba la emoción contenida. Buenas noches. León asintió, incapaz de pronunciar más. Con la vista fija en la joven que ya no era una simple empleada, entendió que ese acuerdo de 7 días podría ser solo el primer capítulo de una historia mucho más grande. Valentina salió del dormitorio con el bebé en brazos, mientras él se quedó observando la puerta entreabierta. El papel del contrato ondeó ligeramente con la brisa que entraba por la ventana. Ambos sabían que aquel acuerdo, aparentemente frío y calculado, sería la chispa que encendería una llama imposible de extinguir en tan solo una semana. Y mientras el eco de sus pasos se desvanecía por el pasillo, el destino empezó a escribir el siguiente capítulo. Al día siguiente, el sol apenas asomaba tras los ventanales de la gran residencia cuando Valentina atravesó el umbral con el bebé en brazos. El vestíbulo, antes dominado por ecos vacíos y lustres indiferentes, se inundó de ternura cuando ella saludó con una sonrisa sosegada. Sin pronunciar palabra, colocó al pequeño en su silla alta, improvisó un pequeño desayuno con trozos de fruta y lo hizo reír al soplar cuidadosamente su manita. Aquel sonido, tan limpio y espontáneo, se coló por cada rincón helado, como si un manantial de esperanza hubiera estallado en medio del mármol. León bajó con paso pausado, aún ajustándose la corbata, y al ver aquel cuadro amable apoyó la taza de café en la mesa. Nunca lo había visto tan alegre por la mañana, murmuró para sí, mientras Valentina, sin levantar la mirada de su obra de amor, respondió con naturalidad. A veces solo hace falta un poco de juego y una canción alegre. El magnate se acercó, intrigado, y observó cómo sus propios surcos de expresión se suavizaban. Sin proponérselo, apoyó las manos en la encimera y preguntó: ¿Te importaría enseñarme esa canción? Quiero probar mañana. Ella asintió, tarareó la misma tonada y el bebé, al reconocerla, aplaudió con entusiasmo. León sintió un vuelco en el pecho, jamás imaginó que una nana infantil pudiera tener tanto poder. Con cada día que pasaba, la rutina cambiaba. Valentina arreglaba los cojines del salón con esmero y, mientras lo hacía, cantaba para el niño, incorporando versos que inventaba al instante. El eco de su voz, cálido y cercano, sustituía el frío acostumbrado. Los muebles también se veían distintos, los sillones de terciopelo parecían más acogedores, los cuadros cobraban vida y el aire, antes inerte, comenzó a mecer las cortinas. En la cocina, León se atrevió a preparar su propio desayuno, guiado por Valentina. Ella le mostró cómo mezclar ingredientes sencillos, avena con miel y trozos de manzana. Él, que siempre tenía asistentes para esas tareas, probó el primer bocado y susurró asombrado: «Esto es sorprendente. Nunca pensé que pudiera disfrutar un desayuno así». «La comida sabe mejor cuando la compartes», respondió ella, dejando caer un mechón suelto. «Y cuando no tienes prisa». Aquellas palabras resonaron en su mente durante toda la mañana. León se dio cuenta de que su agenda, cargada de reuniones, parecía un tormento innecesario. Por primera vez, contempló la posibilidad de retrasar llamadas y delegar asuntos. Por las tardes, Valentina llevaba al bebé al invernadero, donde las plantas trepaban con vigor. Arrullaba al niño entre helechos y jazmines, susurrándole promesas de historias que él aún no entendería. León, a distancia prudente,
la observaba y notaba cómo su presencia distendía la tensión que lo acompañaba desde la muerte de su esposa. Aquel habitante inesperado de su hogar se transformaba en el puente que unía su soledad con un mundo de afecto. Una tarde, mientras la luz dorada pintaba sombras alargadas, Valentina y León coincidieron en el salón de música. Ella estaba arrodillada junto al piano, repasando una nana, y él, de pie, la contemplaba sin atreverse a interrumpir. Finalmente, susurró: «La casa parece otra cuando ríes y cantas». Ella levantó la mirada, algo sonrojada, y cerró el cuaderno de partituras. Con voz suave dijo: «Es como si hubiera despertado». En ese instante, León comprendió que la línea que los separaba, patrón y trabajadora, se estaba difuminando. Sentía en cada fibra de su ser el deseo de protegerla, de ser parte de esa ternura que transformaba su residencia en un hogar. Cuando aquel día llegó a su fin, Valentina recogió sus cosas y se despidió. «Mañana será otro buen día», aseguró, besando la frente del bebé. León la acompañó a la puerta principal. El silencio se extendió, pero en lugar de la frialdad habitual, había una vibración latente, como un acorde inacabado aguardando su resolución. Ella cruzó el umbral sin mirar atrás, y él se quedó en el umbral, con la promesa de un vínculo imposible de ignorar latiendo en su pecho. El eco de su risa, todavía flotando en los pasillos, anunció con claridad que algo más que cuidados infantiles había germinado en aquellos días. Y mientras la luz del atardecer bañaba las columnas de la entrada, un nuevo capítulo esperaba para ser escrito. La noche había caído sin llevarse del todo el calor del día. En el escritorio de la biblioteca, una lámpara encendida proyectaba un halo suave sobre montones de papeles y fotografías enmarcadas. Fuera, el viento jugueteaba con las hojas de los cítricos del jardín, creando un murmullo que recordaba un suspiro. Valentina, envuelta en un chal ligero, observaba al bebé dormir plácidamente en la cuna junto a la pared, su pecho subía y bajaba al ritmo de sueños infantiles. Cerca, León permanecía de pie, con la mirada fija en un viejo retrato de su esposa, como si esperara escuchar su voz de nuevo. Finalmente, rompió el silencio. «Nunca te conté cómo comenzó todo», su voz sonaba áspera, y un nudo se formó en su garganta. Fue como si el mundo se hubiera detenido el día que ella partió. Valentina cerró los ojos y dejó la taza de té sobre la mesa, sin interrumpirlo. Sentía el peso de cada palabra que estaba a punto de escuchar. León inhaló hondo, como preparándose para un salto al vacío. Ella tenía tantos sueños. Quería viajar, enseñar música, reír sin miedo al futuro. Pero el parto fue complicado. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero la pérdida fue mi culpa. Un escalofrío recorrió su espalda y se acercó al escritorio. Tomó una fotografía amarillenta donde aparecía su esposa sonriendo junto al bebé recién nacido. Sus dedos temblaron mientras rozaba la imagen. «La perdí mientras tú llegabas a esta casa», confesó, sin mirarla. «Creí que si me esforzaba más, si contrataba más niñeras, todo saldría bien. Pero no basta con ejecutar órdenes o pagar facturas cuando el dolor te atraviesa por dentro». Valentina dio un paso adelante y apoyó una mano en su hombro. «León, no eres responsable de todo lo que ocurrió. Nadie puede cargar con una culpa así sin ayuda». Él giró para enfrentarla, sus ojos contenían un fuego apagado por la culpa y el cansancio. «Lo sé», quería ocultarlo. «Mantener mi dolor a raya con reuniones, contratos y viajes. Pero cuando veo a mi hijo dormir tranquilo en tus brazos, siento que esa armadura que construí solo me separa de lo más importante». En la penumbra, su silueta parecía un hombre dispuesto a romper barreras internas. Valentina, con voz suave, insistió: «Hablarlo es el primer paso para liberar ese peso. No tienes que llevarlo solo». Él suspiró y retrocedió unos pasos, como si necesitara espacio para procesar esa idea. Luego se sentó en un sillón tapizado de terciopelo, inclinó la cabeza y, en un susurro, dejó caer su última defensa. «He fingido ser invencible, el magnate inquebrantable, pero en realidad, tengo miedo de no ser un buen padre». Ella se aproximó y buscó un cojín cercano. Lo deslizó a su lado y, con un gesto firme, lo invitó a sentarse juntos.
Su corazón latía con fuerza, estaba entrando en un territorio delicado, pero comprendía que la confianza se cultiva en la transparencia. Tu hijo te necesita tal como eres, dijo ella, colocándose junto a él. Con tus aciertos y tus miedos. Las luces de la biblioteca temblaron por un instante cuando una ráfaga fría azotó la ventana. León la miró, en sus ojos se reflejaba algo semejante a la gratitud. Gracias, Valentina. Nunca imaginé que alguien pudiera escucharme de verdad. Ella sonrió con ternura, sin separar la mirada de sus pupilas azules. No tienes que agradecerme nada. Estoy aquí para ayudar. Un silencio denso se posó entre ambos, cargado de una intimidad recién descubierta. El llanto lejano del bebé, suave y rítmico, les recordó la razón de aquel encuentro nocturno, cuidar y amar a esa vida frágil e inocente. León, con el gesto más humano que había mostrado hasta entonces, deslizó una mano por la espalda de Valentina y susurró. Me gustaría que siguieras siendo parte de esto, y de mí. Ella sintió un hormigueo en el pecho, aquella frase dejaba entrever un universo de posibilidades, pero al mismo tiempo encendía dudas sobre los límites entre sus dos mundos. Con voz quedita, contestó. Yo, quiero estar aquí. Pero no sé hasta dónde estás dispuesto a dejarme entrar. León inhaló profundamente, aferrándose a la mano de ella. Lo descubriré contigo. Y así, en esa habitación iluminada por una lámpara titilante, dos corazones heridos abrían grietas para dejar entrar la esperanza. El brillo en sus miradas anunciaba que, aunque los secretos hubieran emergido, aún quedaba mucho por revelar. Mientras el bebé exhalaba un sueño tranquilo, Valentina y León comprendieron que el camino hacia el perdón y el amor verdadero aún estaba por escribirse. Y que cada paso los acercaría a un destino donde la transparencia sería su única guía. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La biblioteca había quedado en penumbras tras el último intercambio de confidencias. Apenas quedaban unos cuentos infantiles y un par de libros sobre crianza apilados en la mesita de centro. El bebé dormía en su Moisés, mecido por el suave balanceo que Valentina había inventado al ritmo de su canto. León, aún abrumado por la honestidad de esa confesión nocturna, apoyó la taza de té en el suelo y se acercó con cautela. Ella estaba de rodillas, recogiendo un sello de goma que se había deslizado de una página. Al alzar la mirada, sus ojos se encontraron con los de él en un instante que duró más de lo que cualquiera de los dos esperaba. El latido de sus corazones retumbó en el aire silencioso. Valentina, murmuró León, sin saber cómo empezar. Ella esbozó una sonrisa tímida y cerró el libro con delicadeza. Había una corriente eléctrica en el ambiente, algo que ni el aroma a vainilla flotando en la estancia podía disimular. Es tarde, dijo ella. Deberíamos descansar. Él asintió, pero no dio el paso para retirarse. En lugar de ello, apoyó una mano en el lomo del sillón cercano y, con voz queda, propuso. ¿Te gustaría cenar algo más? Puedo llamar al servicio de habitaciones. Valentina negó con la cabeza. No, gracias. Cenamos hace un rato. El silencio se hizo más denso, y León sintió que cada segundo lo empujaba a acercarse. Con un leve temblor en los dedos, tomó la mano de ella y la sostuvo contra su pecho. Quiero agradecerte, por todo lo que has hecho, por cómo cambiaste esta casa y mi vida. El pulso en el cuello de Valentina se aceleró. Era la primera vez que él expresaba aquella gratitud de forma tan íntima. Susurró, casi sin aliento. Me alegra ser útil. Un suspiro escapó de los labios de León. Con delicadeza, deslizó los dedos por la mejilla de ella, recorriendo el contorno de sus pómulos. Ella cerró los ojos, permitiendo que esa caricia le electrizara la piel. Eres diferente, continuó él. Nada en mí esperaba este sentimiento. Valentina abrió los ojos y, tomando valor, se acercó despacio hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. El aire entre ambos se volvió espeso y dulce. Sin planearlo, posó la punta de los dedos sobre sus labios, todavía tibios por el té. Yo tampoco esperaba esto, confesó ella.
pero no quiero herirte. León inclinó la cabeza, acercándose. Cuando sus labios rozaron los de Valentina, el mundo a su alrededor se detuvo. El toque fue suave, casi tembloroso, como si ambos se atrevieran a probar algo prohibido por primera vez. Ella respondió al beso con la misma cautela, abriendo los labios apenas lo suficiente para descubrir un atisbo de ternura y deseo. Su respiración se entrecortó, y sus manos, ya más seguras, se posaron sobre sus hombros. León deslizó un brazo alrededor de su cintura, acercándola un poco más, hasta que sus frentes quedaron apoyadas. «No sé si está bien», susurró Valentina, con el corazón desbocado. «Estamos rompiendo barreras». Él correspondió con un beso suave en su frente y afirmó: «Tal vez sea lo que ambos necesitamos». El murmullo de sus voces contrastaba con el silencio absoluto de la casa. Aún así, se atrevieron a avanzar un paso más, sus manos recorrieron la espalda y la nuca, desabrochando botones con delicadeza. Cada prenda que caía al suelo era un ladrillo menos en el muro que ambos habían levantado alrededor de sus emociones. Valentina, con el vestido doblado en el suelo, miró a León con una mezcla de nerviosismo y anhelo. Él, de pie frente a ella, experimentó el fuego de la inquietud y la ternura combinados. No pronunciaron palabras, sus gestos hablaban por sí mismos. La noche los envolvió mientras se deslizaban hacia el dormitorio contiguo, sus cuerpos guiados por un deseo genuino e inesperado. Al entrar, encendieron una lámpara de bajo consumo que proyectó un resplandor suave, creando un ambiente cálido. El mobiliario del cuarto, una cama king size, lujosa pero desprovista de vida, parecía ahora invitarlos a rellenar el espacio con su pasión. Se miraron un instante, conscientes de lo que estaban a punto de compartir. León, con voz queda, expresó: «Te prometo que no te arrepentirás». Valentina sostuvo su mirada y asintió, abandonando sus últimas dudas. Se recostaron juntos, entre sábanas de seda, y la química que latía en sus cuerpos se desató sin reservas. El roce de sus pieles, los susurros entrecortados y el latido cada vez más fuerte de sus corazones tejieron una noche inolvidable. Pero, a pesar de la entrega, ambos sintieron una punzada de culpa. León temía quebrar el recuerdo de su esposa y el juramento de fidelidad que había hecho en su lecho de muerte. Valentina temía que aquel momento fuera solo un espejismo, un sueño demasiado alto para una simple limpiadora. Cuando finalmente se durmieron, exhaustos y entrelazados, la luna proyectó un halo plateado sobre ellos. El amanecer prometía arrojar la luz de la realidad sobre lo que había ocurrido. Y mientras sus respiraciones se sincronizaban, supieron que la decisión tomada esa noche marcaría sus vidas para siempre. El primer rayo de sol se coló por la ventana, anunciando la llegada del día y la certeza de que, en solo unas horas, tendrían que enfrentar las consecuencias de su acto prohibido. El alba siguiente parecía tranquila, pero afuera de los muros de la mansión se agitaban corrientes de murmuraciones. A primera hora, León descubrió en su escritorio un informe impreso con noticias sensacionalistas: Faxineira seduz magnata. A su lado, el nombre de Valentina resaltaba en titulares retorcidos. Frunció el ceño y alzó la mirada hacia la ventana, donde el jardín lucía impasible, ajeno al terremoto que se gestaba en los pasillos internos. En el salón contiguo, uno de los socios de confianza, Hugo Andrade, llegó con paso decidido. Su rostro exhibía una sonrisa tensa. Sin rodeos, dejó caer el informe sobre la mesa de mármol y, con voz contenida, intervino: «León, estos tabloides aseguran que esta chica, Valentina, está jugando contigo. Dicen que está tras tu fortuna, no detrás de tu hijo». León tomó el papel con gesto severo, sus dedos crispados por la rabia y la incertidumbre. Su voz salió baja, controlada. «¿Quién filtró esto?». Hugo se encogió de hombros y se encendió un cigarro en el portaobjetos de plata. «La ex niñera. Fue despedida ayer por negligencia, y juró vengarse. Parece que contactó a antiguos reporteros para esparcir rumores». León guardó silencio unos segundos, los ojos fijos en las letras amarillentas. Finalmente, habló con voz grave. «Valentina», titubeó, «¿tú dijiste algo, hiciste algo para provocar esto?». Hugo alzó una ceja, cínico.
No seas ingenuo. Esos periódicos usan cualquier excusa para vender. En ese momento, Valentina apareció en el umbral, con el bebé en brazos y el rostro pálido. Sostenía un pañuelo en una mano, como si acabara de contener lágrimas. Al ver el periódico, su expresión cambió de preocupación a angustia. Se acercó despacio y, sin soltar al niño, preguntó: ¿Qué sucede aquí? León se levantó y colocó el informe ante ella. Su voz sonó suave, pero con un filo inesperado. Mira esto. Valentina mantuvo la calma, deslizó el papel sobre la cuna y miró los titulares. Sintió un calor intenso en las mejillas y las manos le temblaron al sostener la hoja. Con voz firme, respondió: Yo no he pedido ni un centavo más de lo acordado. No he hablado de riquezas ni de contratos fuera de este trabajo. Hugo, que seguía de pie junto a ellos, espetó con sorna: Tal vez no con tu boca, pero los fotógrafos dicen que te vieron salir de lujosos eventos con el coche oficial. Ella volteó la mirada, dolida. Salí una vez para comprarle medicinas al bebé cuando estabas en una reunión. León contempló sus ojos azules, llenos de sinceridad y miedo. Sintió como el rumor se le clavaba en el pecho, como un peso que no pertenecía a su vida, sino a la de ella. Con voz queda, dijo: No quiero que sufras por chismes. Valentina se volvió hacia el niño, lo acunó más cerca y murmuró: No es por mí. Es por él. León comprendió que la percepción pública no solo amenazaba su privacidad, sino la paz de su hijo. El vínculo que construían día tras día parecía desvanecerse entre letras difamatorias. Su mirada se endureció un instante, luego se ablandó en un gesto de derrota. Debemos decidir si cortamos de raíz este escándalo o... Ella alzó el rostro y lo interrumpió con voz firme. Lo correcto sería defenderme. Mostrar la verdad. Hugo resopló impaciente, pero León lo silenció con un gesto. Entonces, se acercó a Valentina y posó su mano sobre su hombro. Primero limpiaré esto. Pero, necesito confiar en ti, Valentina. Ella asintió, aunque el fantasma de la traición rondaba sus pensamientos. En su interior, la misma angustia que la había perseguido en su infancia amenazaba con reaparecer, la sensación de ser abandonada por un susurro malintencionado. Con un suspiro, buscó fuerzas en la mirada de León. Confío en ti, susurró, pero temo perder todo lo que hemos construido con una mentira. El silencio se extendió, pesado como el eco de un telón a punto de caer. Afuera, las herramientas de limpieza reposaban en el pasillo, testigos mudos de una batalla que ya había comenzado. León apretó los puños y, con voz firme, lanzó la promesa que resonó en la estancia. No te dejaré sola. Pero mientras lo decía, ambos supieron que esa promesa enfrentaría un desafío mayor que cualquier contrato. Y mientras el sol ascendía, teñía de oro las paredes de la mansión y anunciaba un día cargado de decisiones, quedaron en la antesala de un precipicio. ¿Sería el amor lo bastante fuerte para resistir la envidia y el murmullo del mundo exterior? El silencio en la mansión pesaba más que el rugido de un huracán. Valentina guardó su abrigo con manos temblorosas y deslizó el bebé en su cochecito plegable sin mirar atrás. No necesitaba alzar la voz para despedirse, los corredores vacíos ya hablaban por ella. Cada paso suyo dejaba un eco de ausencia en las paredes decoradas con retratos familiares. Al llegar al vestíbulo, se encontró con León, apoyado en el marco de la puerta principal. Sus ojos reflejaban culpa y desesperación. Él abrió la boca para llamarla, pero ninguna palabra salió. Valentina simplemente sostuvo la mirada por un segundo y luego desvió el rostro, decidida. Valentina, espera, musitó él, con la voz rota. Podemos arreglarlo. Ella subió lentamente la capota del cochecito y, con voz firme pero apagada, respondió. No hay nada que arreglar, señor Montenegro. Él frunció el ceño, dando un paso al frente, su sombra alargándose por el suelo de mármol. Intentó tomar su mano, pero ella la retiró con delicadeza. ¿Por qué no me dijiste que lo defenderías? León cerró los puños y apartó la mirada, el dolor reflejado en cada músculo de su rostro. Lo intenté. Pero las presiones,
Los rumores se volvieron más fuertes de lo que imaginé. Valentina bajó los ojos, apretando los labios. El bebé empezó a despertarse, soltando un quejido suave. En ese instante, ella se agachó para calmarlo, murmurando un arrullo. SHH, ya está bien. El niño se apoyó en su hombro, tranquilo. León observó la escena, sintiendo que la última hebra de su esperanza se desvanecía. Se giró hacia ella y dijo, con voz apenas audible: nunca quise que te marcharas así. Ella respiró hondo y, al ponerse de pie, volvió a mirarlo a los ojos. Al menos aprendí que puedo ser fuerte, y que, quizás, no todas las historias terminan bien. Sin esperar respuesta, Valentina empujó el cochecito y caminó hacia la puerta trasera, donde la noche la esperaba con su manto oscuro. Cada paso la acercaba a la calle adoquinada, a la vida que había dejado para cuidar de un niño al que llegó a amar como suyo. León la siguió hasta el vestíbulo trasero, sus pasos resonando a destiempo con los de ella. Cuando él la alcanzó, la calle apenas se iluminaba con la luz de los faroles. Por favor, no te vayas, rogó. Valentina se detuvo, sin girarse, y alcanzó a decir: tengo un taller que necesita mis manos y un sueño para perseguir. Aquí no queda lugar para mí. Él la miró en silencio, mientras ella empujaba la puerta y la brisa nocturna le despeinaba el cabello. El metal de la cerca chirrió al abrirse. Entonces, con el cochecito ya en la acera, ella se volvió un instante más y añadió: no me olvides. Y, sin más, desapareció entre las sombras. León permaneció junto al umbral, sintiendo el frío de la noche colarse por el abrigo. Dentro de la sala, la cuna vacía parecía un corazón que aún latía con el eco de la risa de Valentina. Sus manos temblorosas tocaron el marco de la ventana, como si buscara retener en su piel el calor que ella había dejado. Mientras tanto, en una calle cercana, Valentina avanzó hacia su modesto apartamento. A cada farolazo, recordaba los días en que cantó nanas para el hijo de un magnate y creyó, por un instante, en finales felices. Ahora, el ruido de la calle y los ladridos de un perro callejero le aseguraban que volvía a la realidad. Con el cochecito a un lado, se apoyó contra la pared y cerró los ojos, murmurando para sí misma: nunca más volveré a soñar con castillos. El aire fresco le heló el rostro, pero en su pecho todo ardía. Sabía que ese capítulo de su vida había llegado a su fin, aunque las cicatrices quedarían para siempre. Aún así, no pudo evitar preguntar en voz baja: ¿qué será de nosotros ahora? Y con esa pregunta flotando en la noche, Valentina dio media vuelta y desapareció tras la esquina, dejando atrás una puerta que, una vez abierta, nunca se volvería a cerrar completamente. León despertó al primer llanto del bebé, pero la calidez que solía acompañar esas madrugadas se había esfumado. Se levantó del sofá donde pasó la noche intentando olvidar el rostro de Valentina y caminó por los amplios pasillos con el traje todavía arrugado. La luz mortecina de las lámparas apenas iluminaba los cuadros familiares, rostros sonrientes que parecían reprocharle su soledad. En el dormitorio infantil, la niñera nueva intentaba consolar al niño sin éxito. El llanto retumbaba en cada rincón, haciendo crujir la madera del suelo como si jaja resonara un lamento antiguo. De pronto, León entró con paso firme. Déjame, ordenó con voz queda, pero imperativa. Será mejor que lo intente yo. La cuidadora se retiró, aliviada, y él se arrodilló frente a la cuna. Con manos torpes, meció al bebé, tarareando en voz baja aquella nana que Valentina le enseñó. Nada cambió, la pequeña criatura seguía inconsolable. León siguió intentando ritmos, melodías y hasta caricias nuevas, pero el llanto persistía. ¿Qué le pasa?, susurró, más para sí mismo que para el niño. Nunca había sido tan difícil calmarte. De pronto, su mirada se posó en un objeto sobre el colchón, un osito de peluche diminuto, cosido a mano con puntadas imperfectas pero lleno de cariño. El tejido estaba ligeramente deslavado, y en una de las patas se leía con tinta azul clara: para mi príncipe. León lo recogió con delicadeza y lo sostuvo contra su pecho. El llanto del bebé cesó inmediatamente. Como un imán, la pequeña cabeza buscó el peluche y se acurrucó contra él, quedando en silencio.
León sintió un calor inédito, un puente invisible entre sus manos y el corazón de su hijo. ¿Quién trajo esto?, murmuró, sin comprender. En ese instante, la niñera regresó con 2 tazas de leche tibia. Al verlo con el osito, dejó caer la mirada y afirmó con un hilo de voz: «Señor, apareció en la cuna esta mañana». Dijo que lo encontró junto a la puerta trasera. León dejó escapar un suspiro que llevaba dentro desde que Valentina se fue. Guardó el peluche en su bolsillo y, con los ojos empañados, acarició al niño. «Era de ella», dijo en un susurro. La mujer asintió con respeto, consciente de la historia oculta tras aquel simple juguete. León, aferrándose al osito, se levantó y se dirigió al ventanal del salón principal. El amanecer estaba teñido de gris, como su ánimo. Sostuvo el peluche ante la claridad del cristal y susurró: «Valentina». Su voz rebotó contra las columnas vacías. Allí entendió que nada de lo que poseía tenía sentido sin ella, ni el imperio familiar, ni la fortuna ni el prestigio. Todo lo que contó hasta ese momento carecía de valor frente al amor espontáneo que aquella mujer despertó con un simple gesto de ternura. En el silencio que le siguió, la cuna callada y el osito sobre el sofá compartían un mensaje irrefutable: ella no fue un capítulo pasajero. Fue la autora de su alegría y la arquitecta de la calidez en cada rincón. León apretó el peluche contra su pecho, como buscando coraje para lo que venía. «Debo encontrarla», pensó. El eco de ese pensamiento llenó el espacio, y el frío de la habitación pareció retroceder. Sin embargo, al girarse, vio la puerta trasera entreabierta, dejando entrar un hilo de viento helado. Esa rendija anunciaba que la próxima decisión sería la más difícil: enfrentar el mundo que los separó, desafiar rumores y orgullecerse de mostrar sus sentimientos. El bebé, acunado en sus brazos, apoyó la cabecita contra el osito. León lo arrulló suavemente y, con voz serena, señaló el pasillo. «Es hora de reconstruir todo, juntos». Pero al soltar esas palabras, comprendió que el hogar aún no estaba completo. Aún sosteniendo la verdad entre sus manos, debía descubrir cómo llamar nuevamente a quien cambió su vida para siempre. Y mientras el sol ascendía, el eco del peluche resonaba en cada estancia vacía, anunciando que la búsqueda apenas comenzaba. La noche caía densa sobre la ciudad cuando León emprendió su carrera con el coche oficial. El parabrisas, salpicado de finas gotas, difuminaba las luces amarillas que rebotaban en los charcos. Sus pensamientos giraban sin descanso, cada gota le recordaba el rostro de Valentina, su risa invadiendo los pasillos, el silencio que siguió a su partida. No había vestido elegante ni maletín de negocios que aplacara la urgencia de su corazón. Solo llevaba al bebé envuelto en una manta clara, acunado contra su pecho, y una necesidad irrefrenable de poner fin a su agonía. El tráfico se volvió un río de vehículos detenidos, faros y reflectores que parecían confabularse contra él. León apretó el volante, sintiendo cómo el latido del motor marcaba el ritmo de su ansiedad. Recordó cada instante compartido, las nanas junto al piano, la complicidad en la cocina, la ternura de un abrazo improvisado. Pensó en las promesas no dichas, en la fragilidad de los momentos felices y en la certeza de que sin Valentina, su imperio y su vida carecían de sentido. De pronto, dobló una esquina y las luces del escaparate de una modesta tienda de tela se filtraron en la penumbra. Bajo la marquesina, tendederos con rollos de lino y algodón recreaban un arco multicolor. Frente a ellos, Valentina estaba de pie, envuelta en un abrigo ligero que apenas la protegía de la llovizna. Sostenía un cartel pequeño con el nombre de su negocio, Sueños en Hilo. Sus cabellos castaños, recogidos en un moño de sechó, dejaban escapar mechones que se pegaban a su frente. Al verla, León sintió como el mundo se detenía de nuevo. Se detuvo sin apagar el motor, con el bebé casi durmiendo en sus brazos. Valentina alzó la vista y, al reconocerlo, retrocedió un paso como si el agua hubiera cobrado forma humana. Sus ojos azul claro se humedecieron, aunque no sabía si era por la lluvia o por la sorpresa. Él descendió sin decir palabra, pisando suavemente el empedrado mojado. El bebé gimió, y ella se acercó instintivamente para tomarlo. «No, déjame a mí», murmuró Valentina, con la voz entrecortada.
no vine preparada para verte así. León negó con la cabeza y alzó una mano para impedirle el gesto. El niño soltó un pequeño suspiro de alivio al sentir el calor de ambos. Entonces, con la angustia llenando cada sílaba, él pronunció: no necesito flores ni anillos para ofrecerte mi vida. Solo vine con esto. Acarició al bebé, y con las palabras que llevaba atrapadas desde que te fuiste. El viento sopló con fuerza, haciendo ondear la manta y despertando al pequeño, que se incorporó en sus brazos. Valentina apartó unos mechones de barro de su cara y, con firmeza, preguntó: ¿qué palabras? León inhaló hondo, el aliento formando nubes efímeras frente a su rostro. Extendió levemente el bebé hacia Valentina, para luego mirar directamente a sus ojos. Tú no eres solo la niñera que cambió la mañana de mi hijo. Eres la mujer que me devolvió la capacidad de soñar, de reír y de sentir amor de verdad. Te amo. Un silencio reverente siguió a sus palabras. La lluvia aumentó, como si el cielo compartiera la intensidad del momento. Valentina dejó al bebé en sus brazos y llevó una mano al corazón, palpando la vibración de esas confesiones. Sus labios temblaron antes de articular un comentario. Yo, no esperaba escuchar esto. León acercó un paso más, empapándose sin temor. Sus ojos buscaban los de ella, prendidos en la esperanza de una respuesta. El bebé, consciente de la tensión, alzó la manita y tocó la mejilla de Valentina, casi como un gesto cómplice. Ella inspiró profundamente y, sosteniendo la mirada de León, exhaló. Si fuiste capaz de cruzar toda la ciudad con nuestro hijo, sin promesas vacías, quizás merezco creer que puede existir algo más que un final triste. Él sonrió con la ternura desbordada, sintiendo cómo la determinación prendía en su pecho. Con voz firme, respondió: no habrá otro final. Mi decisión es irreemplazable. Valentina dejó caer la última gota de duda y asintió con resolución. En ese instante, padre e hijo formaron un triángulo de luz bajo la lluvia, unidos por palabras que desafiaban al pasado. Pero antes de cruzar juntos la calle, ella alzó la vista al cielo y añadió, con suavidad: ahora comienza nuestra historia de verdad. El murmullo del agua cayendo y el latido conjunto de sus corazones marcaron el inicio de un camino sin retorno, un viaje donde el amor sería su brújula y la lluvia testigo de una verdad que solo la valentía puede revelar. La lluvia había cesado, dejando el asfalto reluciente bajo los primeros rayos de sol matutino. Valentina, León y el bebé se encontraron de nuevo en el umbral de la pequeña tienda Sueños en Hilo. El aire olía a tierra mojada y a esperanza renovada. Ella, con la manta bordada alrededor de los hombros, sostuvo al niño contra su pecho como si fuera el primer día que lo arrullaba en la mansión. León la miró en silencio, sus facciones reflejando gratitud, amor y la certeza de que aquel instante sellaría su destino. No hace falta que digas nada, murmuró él, con voz suave. Sé que estas lágrimas no son de tristeza, sino de un nuevo comienzo. Valentina alzó los ojos y dejó escapar una sonrisa que iluminó su rostro. El pequeño, ajeno a la carga de emociones, alzó su manita y dejó que ella la apretara. Fue entonces cuando, sin más palabras, León dio un paso hacia adelante y posó una mano sobre el hombro de Valentina. Prometo, comenzó, con la voz entrecortada. Prometo ser el esposo y padre que tú y él merecen. Ella asintió, y el niño emitió un suave balbuceo, como si aprobara aquella promesa. Valentina bajó la mirada al bebé y luego la elevó a León, susurrando: yo prometo creer en nosotros, incluso cuando las dudas regresen. El silencio se transformó en complicidad. Una brisa ligera meció los rollos de tela en el escaparate y pareció cantar a coro: aquí comienza su historia verdadera. León se inclinó y besó la frente de Valentina, sintiendo el latido firme de su corazón contra el propio. Después, con cuidado, tomó al bebé en sus brazos y se acercó a ella para abrazarla de lado. En esa formación inusitada pero perfecta, los tres compartieron un instante de perfecta armonía, el padre, la madre elegida y su pequeño pilar. ¿Cómo te llamamos hoy?, preguntó León, con un eco de broma en la voz. ¿Volvemos a la rutina o inventamos una nueva? Valentina rió, un sonido luminoso que disipó cualquier sombra restante.
Hoy mismo, abrimos la tienda y celebramos con todos los vecinos. Tú das la bienvenida a los invitados y yo les muestro los diseños. Y luego, cenamos juntos en casa. León besó su mejilla y confesó con humildad. Me encantaría. No quiero nada que se parezca a la vida que llevaba antes. Quiero esta nuestra vida. El bebé, ahora despierto y curioso, asió el dedo índice de su madre. Valentina lo acercó para que León lo viera mejor. Conmovido, el magnate susurró al niño. Eres el tesoro más valioso que tengo, pequeño. Gracias por enseñarme a amar de nuevo. Valentina limpió una lágrima que le rodaba por la mejilla y agregó. Él nos unió cuando más lo necesitábamos. La mañana avanzó con un ritmo cálido. Abrieron la tienda y colocaron los rollos de tela en nuevas estanterías, creando estallidos de colores que reflejaban su alegría. León, impecable en su traje casual, saludaba a los vecinos mientras mostraba orgulloso a Valentina trabajando, reparando un dobladillo con manos diestras y certeras. Los murmullos de admiración convergieron en sonrisas cómplices. El niño, descansando en un Moisés estacionado cerca del escaparate, dormitaba plácido bajo la protección de su madre adoptiva. Al caer la tarde, León condujo a Valentina y al bebé a un pequeño café de la esquina. Se sentaron en una mesa al aire libre, rodeados de macetas y faroles de papel. León alzó la vista y dijo, con cierta emoción: Quiero que este sea nuestro primer aniversario, el día en que decidimos ser familia. Ella asintió, y en sus ojos danzó la certeza de que aquel acuerdo formal y pragmático se había convertido en un compromiso de vida. Pronunció con determinación: Entonces celebraremos cada año con un pedazo de tarta y un brindis por nosotros tres. León sonrió y pidió 3 vasos de limonada. Cuando los vasos llegaron, alzó uno y propuso un brindis improvisado. Por el amor surgido del llanto de un bebé y de la valentía de una mujer. Los vasos tintinearon suavemente. El pequeño, entre risas contenidas, alargó sus bracitos hacia su padre, exigiendo atención. León lo tomó en brazos y dijo, acariciando su cabello suave: Y por nuestro futuro juntos. Valentina lo miró con gratitud infinita. En ese momento, comprendió que la grandeza de aquel imperio no estaba en los edificios ni en las cuentas bancarias, sino en la vida sencilla que construían, unida por el amor más puro. Mientras el sol se ocultaba, los 3 se perdieron en un abrazo compartido, sin importarles el bullicio de la ciudad. Porque descubrieron que las verdaderas promesas no nacen de contratos, ni los finales felices de finales de cuento, sino de los lazos que se tejen en gestos pequeños, una canción de cuna, un gesto de perdón, una mirada que dice estoy aquí. Y así, con el corazón entero y la mirada puesta en un horizonte luminoso, Valentina, León y su hijo iniciaron la más sencilla y poderosa de las aventuras, la de una familia construida a base de ternura, coraje y actos de amor cotidianos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.